aunque no veas, aunque no lo puedas ver físicamente, pero el Señor dice que Él siempre que lo buscamos se deja encontrar. Así que en esta mañana no importa lo que diga el mundo o lo que veas, porque nosotros tenemos que aprender a ver con ojos de la fe, que dice que todo es posible, que las circunstancias son lo que Dios dice que debe ser. Y donde sea que estamos, donde sea que vivamos, donde sea que esté pasando la situación que estemos pasando, sea en este país o en otro, Dios obra siempre, porque Él es el todopoderoso Dios y hace sendas donde no las vemos, hace caminos donde no creemos que puede suceder, más Él, que Él es el Dios todopoderoso, Él sí tiene poder para transformar todos los tiempos, todas las circunstancias y todas las situaciones. En Él nos refugiamos, en Él estamos, en Él esperamos, porque Él es el que hace sendas. Y yo confío en este Dios. Confío en este Dios, porque hace un año atrás mis circunstancias decían que debía estar muerta. Mas hoy estoy acá. Sendas Dios sana, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él guía
dio aún estando en la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros. Por eso yo declaro con todo mi corazón: y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, Señor. Yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar, y algún día feliz con los santos en luz, en la gloria por siempre de estar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, Señor. Y dice su palabra que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Cierra tus ojos un momento. Quiero compartir con ustedes dos experiencias basadas en decisiones. El tema que vamos a ver hoy es decisiones. Uno de ellos fue cuando decidí en casarme, elegir a la persona que yo quería que estuviera conmigo a mi lado por el resto de mi vida. Formar un hogar, tener una familia. Esa fue una de las decisiones trascendentales en mi vida. Porque todos en algún momento tomamos decisiones, unas mínimas, otras grandes, otras pequeñas, otras, pero trascendentales, afectan nuestra vida para siempre. Otra de las decisiones trascendentales en mi vida fue el haber venido de mi país a este país. Nosotros somos de México. Fue una transición, un cambio bastante grande, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos
nuestro país y venir a un país extraño, empezar una nueva vida. Pero doy gracias a Dios porque esas decisiones a través del tiempo demostraron muchas cosas para mí. Una de ellas es que aquí vine a conocer a Jesucristo. Dejé una familia allá, pero aquí obtuve otra familia. Obtuve otro hogar, otra casa espiritual. Aquí vine a recibir a Cristo como mi Salvador. Por ello yo doy gracias. Por eso es que las decisiones que tomemos en nuestra vida son bien importantes. Entonces, el tema decisiones, hay un versículo, Proverbios 16:9, que dice: el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otras palabras, el hombre propone y Dios dispone. Nosotros podemos tener muchos planes, pero los planes de Dios son exactos y Él no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Damos gloria a Dios porque día a día aprendemos más a depender del Señor, dejando nuestras decisiones para poder que sean más acertadas y no caer en el error, no equivocarnos. Amén. 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 El día de hoy vamos a ver una parábola, una historia que está contemplada en Lucas 15, versículo 11 en adelante. La mayoría de nosotros ya la conocemos, es una parábola, una historia muy comentada, muy tratada por los pastores, pero que nos deja mucha enseñanza. Es la historia de dos hermanos, uno menor y el otro el mayor. En esta historia, Jesús empieza a narrar la historia de la decisión que había tomado el hijo menor. Hablando de decisiones, ¿cuál fue su decisión? Salirme de la casa. Quiero salirme de la casa, hacer mi vida, irme lejos de aquí y hacer lo que yo quiero hacer. Eso estaba en la mente de este hijo, el menor, este joven. Para esto le pide la herencia al padre. ¿Sí? No se quería ir solo, así con las bolsitas vacías, no quería su parte que le correspondía, ¿no? Y en esta petición, de cierta manera, le estaba deseando la muerte al padre, ¿no? Porque una herencia se otorga cuando fallece la persona dueña de los bienes. Es cuando se otorga. Y al pedírsela anticipadamente, de cierta manera, era desearle la muerte a su padre. Esa fue la actitud del hijo. Mas la reacción del padre es todavía más impresionante, porque cualquier padre, la reacción de él, ¿sabes qué? Mi hijo se quiere ir de la casa, adelante, emprenda su vida y ya cuando vea, me dice cómo le fue. Pero no, este padre sorprende la reacción de él porque accede a la petición de su hijo. En ese entonces la ley de Moisés establecía que al hijo mayor se le daban 2 partes de la herencia normal. En este caso eran 2 hijos, entonces 2 partes eran para el hijo mayor y una parte para el hijo menor. Pero ¿qué implicaba vender esa parte para dársela al hijo y que hiciera lo que él tenía en mente? El vender la tierra, que era lo que tenían ellos, para darle al hijo y cumpliera su deseo, implicaba bajar de estatus, porque el estatus de una persona en ese tiempo era de acuerdo a las propiedades que él tenía, ¿sí? Entonces este padre, aun y cuando el hijo le pide la parte que le corresponde anticipar, cede, dice: ok, voy a vender la parte.
No importa que me quede con menos tierra, no importa que baje el estatus, pero ok. Y el hermano mayor, al recibir 2 partes, tenía el por qué la ley establecía darle 2 partes a ese hijo. Era porque él, como mayor, tenía que responsabilizarse de la familia para esas tierras administrarlas y no perderlas, y cuidar a los integrantes de la familia. ¿Sí? En este caso eran 2, pero si hubieran sido 3 o 4, la responsabilidad del hijo mayor era cuidar a la familia. ¿Sí? Entonces, todo esto implicaba satisfacer lo que estaba pidiendo el hijo menor. Mas el padre accedió a su petición, vendió la parte y se la entrega al hijo. El hijo, adiós, se fue a emprender su aventura. Se fue a tierras lejanas y empezó su vida como él quería, a levantarse a la hora que él quería, no ir a trabajar, a gozar de la vida a su manera, seguro. Pero cuando tú tienes algo que no te ha costado nada, fácilmente se te va. O sea, así como lo recibiste, como no te costó, vas y lo malgastas. Y más que te sobran amigos en ese momento para gastar lo que tú tienes. Llegó el momento que se acabó lo que él tenía. Ya no había más dinero. Empezó a tener hambre. Tuvo la necesidad de conseguir un trabajo para poder subsistir y seguir adelante. Total, consiguió un trabajo de cuidar cerdos, darles de comer. Pero el hambre le caló de tal manera que hasta se quería comer lo que le daba de alimento a los animalitos, a los cerdos. Y fue ahí cuando tocó fondo y viene a su mente que tiene un padre, que en la casa del padre nunca faltó alimento, tanto para sus trabajadores. Y dice, voy a regresar a la casa de mi padre, porque ahí nunca falta alimento. Y madura la idea y toma la decisión nuevamente de regresar a su casa. Pero dentro de su pensamiento, no puedo regresar ya como ese hijo que yo soy. O sea, siento que he perdido ese derecho de hijo. Voy a llegar y a pedirle una oportunidad como un trabajador más para él. Total, toma la decisión y regresa a casa. Va en camino y el padre lo ve a lo lejos, y antes de llegar el padre corre lleno de gusto, de alegría, de gozo a ver que regresa ese hijo que se había ido, que se había perdido. Al verlo regresar, deja todo y corre y se olvida de él y va y lo abraza, lo besa, y fue tanto el gozo que tuvo que no escuchó lo que el hijo le decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, quiero que me des trabajo, vengo a pedirte trabajo. Y el padre, del gozo que traía, se olvidó, y su reacción fue decirle a uno de los trabajadores: trae el vestido para mí, el anillo y las sandalias. Sí, en ese momento el significado de todo esto era reconocerlo como su hijo. Lo estaba reconociendo nuevamente, ese hijo que se había ido y había regresado nuevamente a su casa, a su hogar. El gozo era tan enorme del padre que lo volvió a vestir. Y el hecho de que le haya puesto un anillo en ese tiempo, los negocios, los tratos, no se llenaban con una firma. El anillo era el sello para confirmar un trato con alguien. Entonces estaba regresando sus derechos al hijo, aun y cuando él se había ido, que él le había querido
hacer su vida por sí solo. Todos felices, todos contentos porque regresó el hijo, y el padre, con la idea de que todos se dieran cuenta de que ese hijo que se había ido había regresado y estaba de nuevo en casa, le dice: mata el becerro de engorda y vamos a hacer un festejo, vamos a hacer un festín, de tal manera que mis vecinos todos vengan aquí a esta casa y lo festejemos en grande, porque ese hijo que se había ido ha regresado. Ese hijo que se fue le interesaban las cosas del padre, mas no le interesaba el padre. El padre representa a Dios, y hay muchas personas que quieren amar las cosas del padre y no aman a Dios. Matan el becerro, empieza el festejo, todos alegres. Aquí termina la primera parte de la historia del hijo que se fue, probó y se dio cuenta que no podía estar mejor en ningún lugar que en su casa. Fue, probó, vino, regresó al padre. Pero aquí viene la otra parte de la historia, porque no nada más era él, el hijo mayor. ¿Qué pasó con el hijo mayor? El hijo mayor viene de trabajar, regresa y oye el festejo que hay en su casa y dice: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Le pregunta a uno de sus trabajadores, dice: ¿qué no te has dado cuenta que tu hermano mayor, tu hermano menor, el que se había perdido, que se había ido, ya regresó y está en tu casa, y tu padre está tan contento y gozoso que hasta el becerro de engorda lo ha matado? Y el rostro de este hermano mayor reflejó todo menos alegría. ¿Por qué? Lo que estaba pasando en su mente y en su corazón es que ese hermano se había gastado 1/3 parte de la herencia, y ahora viene y se va a empezar a gastar la parte de la herencia de él. Eso es lo que estaba pasando por la mente del hermano mayor. Entonces él estaba enojado, estaba frustrado, él no quiso ser partícipe de esa fiesta. El padre salió y lo invitó: ven, vamos a festejar, tu hermano mayor ha regresado. Pero no quiso integrarse, porque no sentía él ese gozo. Hermanos, en este caso, tanto el hermano mayor como el hermano menor estaban fuera de casa. Los dos ambicionaban las cosas del Padre, mas no amaban al Padre. Al principio de esta historia, de esta parábola, Jesús le estaba hablando, por un lado, a los recaudadores y a los pecadores, y por otro lado estaban los fariseos y los maestros de la ley. Por un lado estaba representando al hijo menor, que eran los pecadores, y por el otro lado estaban representando al hijo mayor, que eran los fariseos. Ese hermano mayor, que estaba viendo sufrir a su padre, en lugar de ir y buscar al hijo, que era lo que respondía como hermano mayor, se quedó esperando, siendo su deber ir y atraer al hijo a casa para que el padre no supiera. Esta historia, esta parábola, Jesús la dejó abierta. No hay un final, ¿sí? Y hay un propósito en esa parábola. En esa parábola, Jesús quiere que nosotros formemos parte de esa parábola, ya sea como el hijo menor o como el hijo mayor.